Una vez más te damos la cordial bienvenida a tu programa Aprendiendo Juntos, directamente de nuestros escenarios en CCBM Master Seminary. La clase pasada, estuvimos hablando acerca del Tanakh, del Viejo Testamento. Estuvimos hablando acerca de la posición del judío y del gentil, y lo que tendría que pasar cuando el judío recibiera la gracia, y el gentil recibiese la gracia al mismo tiempo. Que dijimos que no era que el gentil se moviera hacia la posición del judío, pero que era de que el judío se tenía que mover a la posición del gentil. Y cuando decimos eso, estábamos hablando de que tenían que olvidarse en una forma de lo que era estar dentro de la ley mosaica y abrazar lo que es ahora el pacto de la gracia o el nuevo pacto. También estuvimos hablando de cómo se conformó el Tanakh o el Viejo Testamento, o que también se le llama la Biblia hebrea. También con eso, tenemos que recordar que el apóstol Pablo, fue el primero, en dar o manejar esa situación entre el judío y el gentil. El propósito de Pablo en una de las formas era el evitar que la iglesia fuese judaizada. También estuvimos hablando acerca de cómo se presenta Pablo. Que él no se presenta como parte del círculo de los 12, pero se presenta simple y sencillamente como el apóstol del gentil, o el que estaba designado a los gentiles. Y dijimos por qué. Y una de las formas era de que Pablo, teniendo el conocimiento pleno de lo que era estar dentro de la ley mosaica, también él sabía lo que debería de ser al estar en lo que es la gracia. Y impedir que esas dos formas, en una forma u otra, se mezclaran o hubiese un malentendido y quisiéramos seguir, dentro de la gracia, lo que es la ley mosaica. También vimos algunas escrituras en Filipenses 2:5, en Efesios 5:21, y te habíamos dejado con una escritura. Y esa escritura fue la de Efesios 4:32, que decía lo siguiente: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os ha perdonado en Cristo. ¿Qué es lo que quería decir? Es lo que está diciendo a los efesios, es de que ellos tenían que seguir no la ley mosaica, pero tenían que seguir la nueva ley. Y la nueva ley es la ley de oro de Jesucristo, o la gracia. También dijimos, que hay 4 formas en las que Pablo es muy importante para nuestro entendimiento dentro de lo que es la nueva era, o el Nuevo Testamento. Y mencionamos 3 de ellas que vamos a volver a mencionar. Pero estábamos hablando de cómo él se estaba dirigiendo a las diferentes iglesias en las que él había actuado para formarlas. También en 1 Corintios 6, del 19 al 20, podemos leer lo siguiente. Dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lo que está diciendo aquí, nuevamente, a los gentiles y a judíos también. El Espíritu Santo ya no era una forma en la que se conocía dentro del Viejo Testamento o la Biblia hebrea en esos tiempos, de que solamente venía cuando Dios lo permitía. Y que él lo podía quitar o se podía ir de la persona en la que él habitaba. Otra de las cosas es de que no era para todo el mundo, pero ahora dentro de la gracia era para todo aquel que recibe a Jesucristo. En pocas palabras, lo que le está diciendo a los corintios es: recuerda que hoy tú tienes al Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo.
Pero hay algo muy particular en eso. ¿Ok? Fíjate lo que dice. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorifica a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Eso qué significa? Es de que Jesucristo te compró por un precio, ¿ok? Para poder salvarte, ¿ok? Y para poder ser Él el que redime, ¿ok? O el intercesor para tus pecados con el Padre. El único intercesor. Nadie más puede interceder por ti. No hay nada en este mundo que pueda interceder por ti, porque para ser un intercesor tiene que morir específicamente por ti, derramar su sangre y lo más preciado de todo, ser un sacrificio perfecto, sin pecado, en los ojos de Dios. También lo que está diciendo aquí es no de que al momento de que tú obtengas al Espíritu Santo, en ese momento vas a saber todas las cosas. No es como lo siguiente. No es como si tú tomaras una píldora, Acme, que dijera Espíritu Santo, y en ese instante conocieras todas las cosas. El trabajo dentro de ti, del Espíritu Santo, es el redarguirte, el hacerte o ayudarte a entender la palabra de Dios. Él es el instruirte en las cosas que tú estás aprendiendo, cómo manejarlas, cómo hacerlas posibles dentro de tu caminar, cómo caminar en ellas, Pero para eso tú tienes y yo tengo que estudiar, lo que Jesucristo nos dejó. Otra de las cosas, dentro de la palabra, podemos decir que Pablo, también él autentica el conocimiento más importante registrado en el Nuevo Testamento. Esta es la tercera forma en la que Pablo es muy importante para nosotros. ¿Y qué es lo que él autentica? O autentiza. Es la resurrección de Jesucristo. Simplemente decirlo así. No resurrección, no Biblia. No resurrección, no perdón. No resurrección, no gracia. Entonces Pablo autentica o afirma precisamente eso. Y la cuarta es que el impedir que las iglesias fueran judaizadas. Pero vamos a ir a un corte pequeño, Y ahorita regresamos. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Estamos de regreso. El cuarto punto, como estábamos diciendo antes de irnos a comercial, dijimos que era el impedir que las iglesias fueran judaizadas. ¿Qué significa eso? Era ver las implicaciones de la ley en contra de las implicaciones de la gracia. Déjame ponerlo así. Estábamos hablando de que anteriormente o en muchas ocasiones hay iglesias que siguen tratando de judaizar o tratan de asimilar el judaísmo en una forma u otra. Es, por ejemplo, esto que tengo aquí es un talit. Este talit, sabemos que de una forma u otra pues Jesucristo lo hubiera usado. No lo voy a explicar todo en este momento. Ya tendremos una clase específica para eso.
Pero lo que quiero decir es esto, si tú como pastor o como guía dentro de una iglesia enseñas y usas el talit de una forma para explicar usos y costumbres, no hay ningún problema. La problemática es cuando tú tratas de tener o de ponerte el talit y ponerte una kipa como esta, que es lo que usa el judío, para predicar. O para traer un mensaje. ¿Por qué? Porque esto tiene una implicación. Y esa implicación es de que yo acepto judaísmo. Y cuando acepto judaísmo, como tal, significa de que en lugar de quedarme aquí en la gracia, me voy a tener que mover de regreso a lo que es la ley mosaica. Y al moverte de regreso a la ley mosaica, tú tienes que enseñar, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder cumplir la ley? Que es una imposibilidad. Diciendo eso, por eso estamos diciendo que Pablo, lo que él estaba diciendo, lo que él estaba haciendo, una de sus funciones principales, era el no permitir que la iglesia sea o fuese judaizada. Eso implica saber en dónde está la ley mosaica, y en dónde está la gracia y a cuál tú perteneces. Diciendo eso, podemos decir que las cartas de Pablo a los creyentes de Corintio son evidencias indiscutibles acerca de esto. Pero también son evidencias indiscutibles acerca de la resurrección de Jesús. Y eso porque fue aceptada como un hecho inmediatamente y no algo eventual. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando Pablo les escribe a los Corintios, él está haciendo un hincapié. Y ese hincapié es de que la resurrección de Jesucristo no fue algo que se aceptara muchos años después. O que fuera una leyenda que en un momento u otro convenciera a la gente. Déjame ponerlo así. Vamos a hablar un poquito de matemáticas. El nacimiento de Jesucristo fue en el año aproximadamente 3. Cuando empezó su ministerio. Su resurrección fue en el año 33 aproximadamente. Estamos hablando de que Pablo fue convertido o se convirtió o que fue confrontado por Jesucristo alrededor del año, vamos a decir así, 37. Estamos hablando de aproximadamente 4 años después de su resurrección. De ahí a cuando él escribe la carta a los Corintios es el año 55. Y cuando él escribe la carta a los Corintios, él reafirma la resurrección de Jesucristo y que se había aceptado como tal, que fue un hecho real. Por ejemplo, él dice en 1 Corintios 15:1, dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Está diciendo, lo que yo te enseñé, antes de escribir esta carta, es lo mismo que siempre vas a recibir. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque fue un hecho real la resurrección de Jesucristo de nuestro Salvador. Y tienes que seguir firme en esa enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Cuál fue esa enseñanza? En Corintios 15:3 nos dice lo siguiente. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo, yo fui instruido, y a mí se me explicó, se me enseñó las enseñanzas de Jesucristo y lo que ocurrió con Jesucristo. Por eso te digo, el que tengas el Espíritu Santo no significa que ya tengas todas las respuestas del mundo o que tengas un conocimiento pleno de la palabra. Significa que tú y yo tenemos que seguir estudiando. Pablo nos dice, en el libro de los Hechos, que él se retiró
o fue a un retiro, voy a ponerlo así, por 3 años, en el cual él fue instruido, ¿ok?, en las formas, ¿ok?, y las enseñanzas de Jesucristo. Y fíjate lo que dice aquí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Está diciendo, la primera cosa que te tienes que reconocer y que tienes que aceptar como cristiano es de que Jesucristo murió por ti, por tus pecados, y que eso ya estaba escrito en las Escrituras. Eso estamos hablando, fíjate lo que estamos hablando. Pablo dice, en las Escrituras hebreas, o que se escribió acerca de este hombre, ya estaba pronosticado, ya estaba profetizado. ¿Ok? Y ahora, hoy día, cuando yo te escribo es porque fue un hecho real, porque sí sucedió. Y Él murió por tus pecados y por mis pecados. En la otra escritura, ¿ok?, en 15, 4 al 5, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vez más, está poniendo la aplicación del Viejo Testamento, ¿ok?, de la Escritura hebrea, ¿ok?, en contra o no en contra, pero a favor de lo que es la Escritura del Nuevo Testamento, sus cartas, su enseñanza. ¿Qué está diciendo? ¿Ok? También el que Él resucitara fue escrito en nuestra Biblia hebrea. ¿Ok? Y dice así, que se apareció a Cefas y después a los 12. Él está reafirmando su resurrección. Okay, que había testigos todavía vivientes en ese tiempo acerca de la resurrección, okay, de Jesucristo. Okay, la otra es en Corintios 15:6, que dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya durmieron. Hay 2 cosas muy importantes en esta escritura. La primera es de que está diciendo, tenemos gente a nuestro alrededor que son testigos oculares, presenciales de la resurrección de Jesucristo, de que esto no fue una fantasía. Y 2, esta es la primera vez que en la escritura, tanto en hebrea como en las cartas paulinas y en los evangelios, que se habla de que una persona muerta solamente está durmiendo. ¿Eso qué significa? Que está esperando algo, ¿ok? Que está esperando a que se le despierte, ¿ok? Es la única cosa, y esa es cuando se escribe esa escritura de aquellos que murieron conociendo y aceptando a Jesucristo como su Salvador. Y sigue la escritura y dice, después se apareció a Jacobo, ¿ok? Luego a todos los apóstoles una vez más. Entonces él está dando diferentes referencias de que esta resurrección fue auténtica. Y lo hace por lo que estaba sufriendo la iglesia de Corintios. ¿Ok? Que vamos a hablar también de eso en clases más adelante. Pero ahorita el punto es de que Pablo estaba convencido de que él tenía que impedir que la gente que aceptase a Jesucristo, ya fuese judía o gentil, se moviera y no fuese judaizada una vez más. Te digo de judío porque el judío podía continuar dentro del judaísmo, podía continuar dentro de la ley, ¿ok? Y aún no cumplirla. Y el gentil, una vez más, su posición era permanecer dentro del nuevo pacto y no moverse a lo que sería la ley mosaica. Entonces, ¿cuál era el credo de estos discípulos o de estos apóstoles? Es que Cristo murió por nuestros pecados y fue enterrado, resucitó de entre los muertos y fue visto por muchos. Ese es el credo. Y eso es la sana doctrina. Si podemos hacer una confrontación global de la sana doctrina, sería Jesucristo nació de una mujer no conocida por hombre. Caminó entre nosotros, fue crucificado, fue enterrado, resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras, caminó entre nosotros
subió a los cielos y vendrá una vez más por nosotros. Fuera de eso, no hay evangelio. Tenemos que entender eso. Fuera de eso, no hay otra doctrina. Tenemos que entender eso. Y la única forma en la que vamos a entenderlo y aceptarlo es estudiando y sabiendo y teniendo el entendimiento de cómo recibimos las Escrituras, de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, podríamos decir, 1, Pablo escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento, en las cuales él indica, y manifiesta la integración de la iglesia. 2, él explica la relación entre las partes de ambos testamentos, de la Biblia hebrea y lo que es gracia. Que recuerda, ellos no tenían una Biblia como tú la tienes hoy día. Entonces lo que él hizo es de que él hizo una relación entre ambas partes y cómo tenían que trabajar ambas partes. Lo tercero es que él autentica, o autentiza el conocimiento o el acontecimiento más importante registrado en el Nuevo Testamento, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no hubiese muerte y no hubiese resurrección, no tendrías Biblia. No estaríamos en este programa. No tendrías vida. Nuestras familias y nuestro ambiente sería un desastre. Pero ahí hay algo que importa y que rige nuestro existir hoy día. Es algo que tú y yo debemos de considerar. Si esto no fuera real, ¿en dónde estarías tú? ¿En dónde estaría yo? Y la cuarta es de que Pablo, en una forma u otra, su posición era en no permitir que la iglesia, que el camino, que la nueva, vamos a decirlo así, el nuevo humano, fuese llevado de regreso al viejo, que sería al Viejo Testamento, a la ley mosaica, pero que permaneciéramos dentro de la gracia. Y para esto te tengo un video. Vamos a ver cómo se integra cuál es la función del Nuevo Testamento. Vamos a ver ese video y regresamos. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo.
Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos 2 actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad?
La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Ok, regresamos. Entonces tú dices ahorita cómo el Nuevo Testamento o cómo se integró y qué es lo que significa, ¿no? Cómo está compuesto. Nada más recuerda esto, ¿ok? No tenían una Biblia como tal. No tenían lo que tú tienes hoy día. Todo eso se fue integrando en un periodo, vamos a decirlo así, de 30, 40 años. Ok, después de la resurrección de Jesucristo. Ok, pero quiero que pienses esto, como nos lo estaba diciendo este video. Ok, esta es una narrativa épica. Ok, ponlo así. Ok, que tiene severos o muchos movimientos o actos. Es como una orquesta, ¿ok? Cuando ellos tocan o hacen una sinfónica, vamos a decirlo así, ¿ok? Una pieza maestra de Beethoven, ¿ok? Tiene varios actos esa pieza para que llegue a ser un solo compendio, ¿ok? De una música clásica, vamos a ponerlo en ese sentido. Es lo mismo dentro del Viejo y del Nuevo Testamento. Ok, el Viejo Testamento,
nos dice y nos narra lo que pasó con el pueblo de Dios, Israel. De sus desobediencias, de sus problemas, de sus guerras, todo lo que tuvo que hacer Dios en cada uno de esos actos para que llegase a cumplirse lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. En pocas palabras, en que se cumpliera el que llegase el Mesías, en que fuera un sacrificio perfecto, que resucitara y subiera hacia los cielos. Ya hablamos anteriormente acerca de los evangelios, que nos vamos a internar más en ellos. Hablamos del libro de los Hechos, de la primera parte. El libro que podríamos posiblemente llamar como los Hechos de los Apóstoles, o la nueva era de Jesucristo. Pero también tenemos que hablar de que dentro de las epístolas de Pablo, también hubo otras cartas. Cartas de Juan, de Santiago, de Judas, y también todo eso se llevó a cabo y llegó a ser un compendio hasta el siglo IV. Y en ese momento, fíjate, después de 4 siglos, todo lo que conllevó el que todo esto se pusiera en un solo libro, vamos a decirlo así, todas estas cartas, y que se llamara la Biblia, o en pocas palabras, la Biblia como la tienes hoy día. Pero tenemos que ver otras cosas también dentro de esto. La primera, debes de recordar, la Biblia no creó el cristianismo. Sin resurrección no hay Biblia. Sin resurrección no hay cristianismo. El cristianismo es el resultado de un acontecimiento que creó un movimiento que produjo textos que fueron recolectados, protegidos y atados a un libro llamado la Biblia. ¿Y qué es lo que trae esta recolección? Una, que Jesucristo murió por nuestros pecados. 2, y mi Salvador, que tu Salvador y mi Salvador resucitó para hacerme victorioso en los ojos de mi Padre en los cielos, Dios. Recuerda esto. Una cosa dentro de la Biblia hebrea es ser el pueblo de Dios, Israel. Otra cosa muy diferente y algo muy importante es dentro del pacto, del nuevo pacto, la gracia, eres hijo de Dios. Algo que tiene una diferencia abismal. Dentro del pacto, al ser hijo adoptivo de Dios, no puedes ser desechado. Pocas palabras, no puedes perder lo que se te otorgó cuando tú lo aceptas. En el otro lado, dentro del pacto de la ley, o el pacto mosaico, vamos a decirlo así, tú sí puedes ser desechado. ¿Por qué? Porque eres pueblo, no eres un hijo adoptado en los ojos de Dios. ¿Sí? Y la tercera, Él fue visto por muchos. Si tienes alguna duda, el libro de los Corintios te dice a ti y a mí, que fueron una infinidad de gentes, 500 o 1000 gentes, los que vieron a Jesucristo. Y eso es contándolos algunos, Estamos hablando de lo que ellos pudieron contar. Y estamos hablando de que dentro de las Escrituras solo se contaba al varón. Entonces, cuando decían 500, tenemos que pensar, vamos a decirlo así, 1500. Porque ese varón o traía a su esposa o traía a su hijo, etc. Entonces, había más gente que reconoció, vio y palpó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a la segunda parte de lo que es el libro de los Hechos, en el cual nos va a enseñar más acerca de cómo obtuvimos la Biblia y cuáles fueron las repercusiones dentro del primer concilio, dentro del establecer los libros de la palabra del Nuevo Testamento. Vamos a ver este video.
El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo.
Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y éstas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Ahora regresamos, ya que has visto el libro de los Hechos, la segunda parte, podemos decir y concluir que del capítulo 13 en adelante al 28 se dirige más hacia quién es Pablo. Pero no solamente en quién es él, sino qué es lo que pasó con las cartas y las escrituras, cómo se formaron. Tú puedes decir, bueno, pues no había imprenta, no nos dice las cartas, pero sí nos dice cómo ocurrió y cómo se explicó la diferenciación entre la palabra hebrea o que la Biblia hebrea y lo que era ahora la gracia. Más específico dentro del capítulo 15, al 17 del libro de los Hechos. El capítulo 21, al 28, es más en los testimonios de Pablo, y qué es lo que pasó en sus caminos hacia Roma, y todo lo que conllevó el formar lo que es el camino o la iglesia. Pero vamos a hablar ahora de lo siguiente. La historia de la Biblia es extraordinaria. Es una historia con implicaciones personales para
para y por todos nosotros, por lo que hizo Jesús por todos nosotros. Podemos tener claridad con respecto a nuestra relación con la Biblia hebrea y podemos tener confianza en cuanto al acontecimiento de su resurrección. Esta semana pensemos en las cosas anteriores y debemos de viajar en nuestro pensamiento en la forma en la que pensamos para abrir espacio a lo que es establecido antes de que existiera la Biblia como la conocemos hoy. Es el camino que nos ayuda a confiar firmemente en que Jesús es y se levantó de entre los muertos y fue visto por hombres y mujeres que le creyeron y lo siguieron. ¿Ok? En 1 Corintios 10, del 6 al 11, dice lo siguiente. Estas cosas sucedieron. ¿Cuáles cosas? El que Él muriera y resucitara, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Está hablando de un Israel desobediente, el cual tenía y prefería muchas veces lo equivocado o lo equívoco. Dice, no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo a los Corintios? Dice, no trates de imitar o tratar de moverte de la gracia que se te ha dado a lo que es la ley, porque vas a cometer los mismos errores que Israel hizo, o los mismos errores que él cometió, el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios. Dice, no permitas eso. Debes estar firme en lo que te hemos enseñado. Ya no estás en la ley. Ya no perteneces o no has pertenecido para el gentil a la ley. Hoy día estás en la gracia, lo que te da vida y lo que te da esperanza. Okay, que es lo que nos está hablando aquí Pablo. También, en Hechos 15, del 9 al 10, va a empezar un debate extraordinario. Y lo podemos considerar como el primer concilio, en cómo obtuvimos la Biblia. Y fíjate, dice así, en Hechos 15, del 9 al 10. Dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres antepasados ni nosotros hemos podido llevar? Este es Pedro hablando. Él está diciendo al concilio. ¿Por qué? Déjame regresarme un segundo. ¿Por qué este concilio? Posiblemente nos tomemos otro programa en esto. Pero ¿por qué este concilio? Cuando Pablo y Bernabé, estaban en Antioquía y estaban enseñando, empezaron a haber muchas revueltas y cuestionamientos en el cómo debían de seguir la ley que se les estaba dando. Estamos hablando de la gracia,
o la ley de Cristo. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Y algunos judíos decían, ¿sabes qué? Tienes que regresar y tienes que ser circuncisado y tienes que hacer esto y esto y esto y esto para que seas aceptado en los ojos de Dios o en Cristo, porque es lo que fuimos enseñados. En el otro lado, Pablo y Bernabé estaban diciendo, no necesitas hacer eso. Hoy estás dentro de la gracia. Ya no hay circuncisión, no hay judío, griego, romano, nada por el estilo. Solo recibe a Cristo y será salvo. Y ellos, el gentil preguntaba, entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿O tengo que regresar e incluirme en la ley? ¿O tengo que posicionarme en la gracia y no importarme la ley? Ese era el problema. Entonces, Pedro, está diciéndoles a su audiencia dentro del concilio, no les demos más a ellos de lo que puedan soportar. ¿Por qué estaba pasando esto? Pablo y Bernabé, al sentirse obstaculizados, en llevar el evangelio, de una forma libre, sin ser judaizados, decidieron llevar la pregunta al concilio de Jerusalén. Ese concilio de Jerusalén era en donde estaban, vamos a ponerlo así, los 12 discípulos. Y el jefe, vamos a ponerlo así, o el director de ese concilio era el medio hermano de Jesucristo, Santiago, que vamos a verlo más adelante. Pero aquí lo que está diciendo Pedro es, ¿por qué ustedes, judíos, fariseos, que ahorita vamos a ver qué son ellos, quieren judaizar a este gentil? ¿Por qué le quieren poner un peso que ni tú ni yo hemos podido cumplir, menos nuestros ancestros? ¿Sí? En Hechos, capítulo 15 al 11, el capítulo 15, versículo 11 dice, creemos más bien que somos salvos por gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¿Qué le estaba diciendo? Pedro a su audiencia o al concilio. Recuerden, nosotros fuimos salvos por gracia, no por cumplir una ley. ¿Sí? Ellos son salvos de la misma forma. No hay distinción alguna. Si ellos fueron salvos por gracia y nosotros somos por gracia, no tenemos que regresar a la ley. No hay necesidad de eso. ¿Por qué hacerlo regresar a eso? Del versículo 12 al 19 dice lo siguiente. Dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales, los milagros y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacob, Santiago, hermano de Jesús, tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos. Simón, siendo Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan la palabra de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David para que ha caído. Y se reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y nosotros los gentiles, todas las naciones y todos los gentiles, todas las naciones que son llamadas por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo desde el tiempo antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? En la próxima clase, porque nos está terminando el tiempo, vamos a hablar acerca de esta profecía, que estaba escrita en la Biblia hebrea. Pero también vamos a ver qué es lo que significa
esta escritura. Santiago simplemente está diciendo, esto ya estaba escrito, los gentiles iban a llegar al conocimiento de Jesucristo, de la gracia, y no debemos de impedir esto, debemos de seguir los lineamientos que Dios nos ha dado dentro de su palabra, no razonarla, pero seguirla, ¿ok? Y después nos dice, ¿ok? En 1 de Pedro, en 2 de Pedro, vamos a estar leyendo lo que pasa dentro del presente, ¿ok? Pero lo que nos está diciendo aquí es simplemente no pongas un antecedente que no está escrito. Lo mismo se te dice a ti. No trates de judaizar a la iglesia. No trates de regresar al viejo hombre cuando Cristo ya te salvó. Eso es lo importante. La próxima semana, en este mismo lugar, y en esta misma hora, vamos a ver en contexto todo lo que pasó en ese concilio. Y vamos a saber cómo recibimos la Biblia y cuál fue su implicación a recibirla tal y como es dentro de la sana doctrina. Por ahora nos retiramos y te decimos gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga. Bye bye. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary.